Vamos al libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 21. Que Dios bendiga a cada uno de los presentes, como también a los hermanos que nos van a sintonizar a través de las redes sociales. Hermanos, hermanas, vamos a hablar acerca de una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Ese es el tema que vamos a ver en esta mañana. Y está basado allí en Efesios, el capítulo 3, el versículo 21. Dice el apóstol Pablo: a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros como cristianos debemos preguntarnos a dónde se da la gloria, a dónde se da la honra, a dónde se da la alabanza en Cristo Jesús. Y dice Pablo que esto se da o esto es posible en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todas las generaciones, por todos los tiempos. Se ha dado en la iglesia en Cristo Jesús la gloria, la honra y la alabanza. Y dice Pablo: a él, a Cristo, a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por todas las edades. Entonces vamos viendo que una iglesia gloriosa es la que le da honra, gloria y alabanza a Dios. Y en nuestra introducción vamos a hablar que la Biblia, hermanos amados, nos habla de la iglesia en dos sentidos: en el sentido universal y en el sentido local. Pero buscando la palabra iglesia en el diccionario griego Strong, dice que la palabra iglesia es de la palabra esclesia. Y esta palabra es una palabra compuesta de un derivado, porque la palabra significa esclesia o iglesia, significa llamar fuera, llamar fuera. Concretamente, la palabra iglesia se usa de una reunión, específicamente cuando la iglesia está congregada. En el primer siglo habían sinagogas judías, habían comunidades donde ahí se reunían, ahí se agolpaban, ahí venían a estar juntos los miembros de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, los llamados fuera, esta iglesia es una asamblea, una concurrencia, una congregación o iglesia
que está compuesta de santos en los cielos y santos en la tierra. Entonces debemos de entender este sentido de la palabra eclesia o iglesia, que es una congregación o una asamblea, una concurrencia, los llamados fuera. Esta iglesia está compuesta de santos en la tierra y santos en el cielo. Santos en el cielo. Ahora, después de la definición de la palabra iglesia, los llamados fuera o eclesia, vamos viendo que la iglesia son los llamados fuera. Y hablando de la iglesia en el sentido universal, encontramos Mateo capítulo 16, el versículo 18. Dice la escritura, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablando de la iglesia en sentido universal, aquí Cristo habla que él iba a edificar y dice, edificaré mi iglesia. Cristo habla de una iglesia. Y Cristo dice, originalmente en el griego, esta palabra dice, edificaré de mí la iglesia. Edificaré de mí la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Entonces, aquí vemos que se habla de la palabra iglesia, pero en el sentido universal. En el sentido universal. Y en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, el versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo que se nombra no solo en el cielo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, aquí se habla de la iglesia en el sentido universal, donde Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, la cual es la plenitud, o la palabra pleroma en el griego, que trae la idea de estar lleno o estar rebosado, ¿verdad? Y habla de esa plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo está interesado por su iglesia para que su iglesia pueda ser llena de todo y en todo. Entonces debemos de entender este
ese concepto de la iglesia, los llamados fuera, universal, la iglesia universal. Es ahí donde Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los, dice el texto, los que iban siendo salvos. Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos son añadidos a la iglesia por Cristo, a la iglesia universal. Ahora, la palabra iglesia en el sentido local hace referencia a una iglesia o un grupo de hermanos como acá nosotros que hemos acordado como cristianos a ser miembros de esta iglesia local para venir a darle la honra y la gloria y la alabanza a Cristo. Pero aquí estamos, un grupo de los que han sido llamados fuera del mundo. Un grupo que ha sido, como dice Colosenses 1:13, dice el texto ahí, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Hemos sido llamados fuera de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados a la iglesia, al reino de su amado Hijo. Ahora somos los llamados fuera, aquí, en Villa Miguel Gutiérrez, en una localidad. Y aquí estamos para adorar a Dios. Con 1 Corintios capítulo 1, verso 2, habla de la iglesia de Dios que está en Corinto. Es como que quitáramos la palabra Corinto y pusiéramos a la iglesia de Dios que está en Miguel Gutiérrez. Ahora, dice ahí la iglesia de Dios, no nombre propio. Iglesia de Dios no es nombre propio. Aquí habla de la iglesia de Dios como pertenencia. ¿Entiende eso? Como pertenencia a Dios. O sea, la iglesia que le pertenece a Dios. A los santificados. ¿Oyó eso? Esos son a los que han sido llamados fuera y han sido santificados en Cristo Jesús y han sido llamados a ser santos, a ser apartados, a ser separados de este mundo, a ser consagrados a un servicio especial a Dios. Eso hemos sido llamados. En cualquier lugar que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces nosotros tenemos un Señor. Tenemos
a Jesucristo como Señor, a Jesucristo como nuestro amo y nosotros como sus súbditos, como sus esclavos. Pero aquí habla de la iglesia en un sentido local. Y en Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, el verso 2 habla, note usted ahí, y a todos los hermanos que están conmigo, ¿dónde? A las iglesias de Galacia. ¿Cuántas iglesias habían ahí en la región de Galacia? Pluralidad. No sabemos el número, pero habla de iglesias. Pueden ser 3 o pueden ser más de 3, pero no sabemos. Pero sí habían iglesias ahí en esa región de Galacia, ¿verdad? Y ahí estaban reunidas. Ahí estaban un grupo que ha sido llamado fuera de este mundo para un servicio exclusivamente a Dios. Entonces ahí es donde debemos de entender que la iglesia, los llamados fuera, esta palabra iglesia se usa en el sentido universal y en el sentido local. Y encontramos las 7 iglesias en Asia Menor. Ustedes han leído el libro de Apocalipsis y ustedes han leído en el capítulo 2 que se habla de la iglesia en Éfeso, se habla de la iglesia en Esmirna, se habla en la iglesia de Pérgamo, la iglesia en Tiatira, y vemos entonces la iglesia en Filadelfia, capítulo 3, y el mensaje a la Odisea, también en el capítulo 3, verso 14. Entonces aquí se habla que en Asia Menor habían iglesias locales, ¿sí? Y estaban estas iglesias que he mencionado, las 7 iglesias en Asia Menor. Ahora vamos viendo que una iglesia gloriosa es la que está sujeta a Cristo. Entonces, no basta solamente con decir, somos una iglesia y estamos aquí para honrar, glorificar, alabar a Dios. No basta solamente eso. Necesitamos entender que somos una iglesia gloriosa. Y la iglesia gloriosa es la que está sujeta a Cristo. Vamos viendo Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Entonces, una iglesia gloriosa es aquella que está sujeta a Cristo,
a Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, dice el 24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces la iglesia aquí en esta localidad, si quiere ser una iglesia gloriosa, que alaba, que honra, que glorifica a Dios, es la que está sujeta ¿a quién? A Cristo. Entonces, aquí necesitamos entender esto. La palabra sujeción es de un término militar. Esa palabra sujeción es de un término militar. Y debemos de entender que la pregunta sería, mis hermanos, ¿cómo podemos saber si estamos sujetos a Cristo? ¿Cómo podemos saber si estamos sujetos a Cristo? Bueno, la Biblia enseña que Jesús no está en la tierra. ¿Dónde está Jesús? En los cielos. Pero la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Entonces, por ejemplo, si usted ha leído el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos dice que Jesucristo está en los cielos. 9 veces el libro de Hebreos hace énfasis de que Jesucristo está en los cielos. Aún la carta a los tesalonicenses nos habla de que Jesucristo está en los cielos. Y debemos de entender entonces que Él nos dejó un nuevo testamento. Nos dejó un nuevo testamento. Hebreos 9, 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento, con la muerte, se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Entonces, Cristo nos ha dejado un nuevo testamento. Nos ha dejado un nuevo testamento en el cual nosotros debemos de andar, debemos de caminar, el cual nosotros debemos de practicar, el cual nosotros debemos vivir ese Nuevo Testamento. Y debemos de obedecer entonces las enseñanzas del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Mateo 28. Busque ahí su Biblia. Mateo 28. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad tengo yo? ¿Cuánta potestad tiene usted? Ninguna. ¿Cuánta potestad tiene Cristo? Dice que tiene toda potestad. ¿A dónde? En el cielo y en la tierra.
Y Juan 12, 48, Juan 12, 48, pero leamos del verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, tiene quien le condene. La palabra que he hablado, ella le juzgará, ella le condenará en el día postrero. Y la razón es porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, debemos obedecer las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y si ahora en esta mañana existe alguien que quiera rechazar la palabra de Cristo, bueno, dice Cristo, yo no le juzgo. Dice otra versión, yo no le condeno. Y mismas palabras le van a juzgar, le van a condenar en el día final, en el día postrero. Siempre llamamos a la obediencia al evangelio, a estas criaturas que están acá, que no han obedecido el evangelio. Siempre le hacemos el llamado, pero no quieren obedecer al Señor. No quieren hacer la voluntad de Cristo. Bueno, dice Cristo, yo no les voy a juzgar ahora, yo no les voy a condenar ahora, pero sepan que si viene el día del juicio, el día final, yo les voy a condenar en ese día. En ese día, yo les voy a juzgar, yo les voy a condenar. ¿Y cuándo es el día del juicio? ¿Cuándo es el día final? No lo sabemos. No lo sabemos cuándo vendrá Cristo por segunda vez, sin relación al pecado, donde Él vendrá a ser el juez de vivos y de muertos. No lo sabemos cuándo será, pero Él viene a eso, a juzgar a vivos y a muertos. Y si aquí hay hermanos que estamos vivos y no queremos sujetarnos, no queremos obedecer las enseñanzas del Nuevo Testamento, Él nos va a juzgar, Él nos va a condenar en el día del juicio, en el día final. Entonces, una iglesia gloriosa es la que está sujeta a Cristo. Amén. Está sujeta a Cristo. Y el desafío, ahí está, sujetarnos a Cristo. Porque al sujetarnos a Cristo, entonces dice que la iglesia está siendo santificada, está siendo purificada por la palabra. Por eso dice el 26 de Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces,
La iglesia gloriosa es la que está sujeta a Cristo. ¿Y qué está haciendo Cristo? Santificándola, está purificándola por la palabra, por la palabra. Juan 17:17 habla, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, mediante la palabra somos santificados. Ahora vamos viendo. Por eso, que una iglesia gloriosa es la que se santifica. ¿Oyó eso? Usted dice, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Bueno, debe evidenciarlo. Debe de evidenciarlo. Ser miembro de la iglesia equivale a que usted es una persona que se santifica. Que se santifica. Y recuérdese que Dios nos escogió en él, en Cristo, desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces vamos a ser santos, vamos a ser sin mancha delante de él. Esa es una iglesia gloriosa, la que se santifica. Pero imagínese, usted dice, yo soy miembro de la iglesia gloriosa, pero usted en vez de santificarse, en vez de apartarse del pecado, usted practica el pecado. Entonces no es miembro de la iglesia gloriosa. Puede estar aquí, pero si usted practica el pecado, no es miembro de la iglesia gloriosa. Porque ser miembro de la iglesia gloriosa equivale a ser santificados. Porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo por medio del sacrificio de Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación. Léalo usted ahí en Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Apartémonos de fornicación. Apartémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que estamos corriendo, pero en santificación. En santificación. Debemos de entender que la palabra santificar sencillamente es apartar. Dios nos dice repetidas veces que debemos apartarnos de toda especie de mal. Debemos de apartarnos de toda especie de mal. Y por eso, en 1 Tesalonicenses capítulo 5,
el versículo 21 y 22. Examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos, apartaos de toda especie de mal. Digo eso. Debemos de apartarnos de toda especie de mal. Repetidas veces la Biblia lo enseña. Y somos un pueblo separado del mundo. Y debemos de entender que Cristo murió para efectuar nuestra separación del mundo, mediante su sacrificio, mediante su sangre. Ahora dice, 1 Pedro 1:14 al 17, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, respeto, en reverencia, en fidelidad, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos de apartarnos del pecado todo el tiempo de nuestra existencia en el mundo. Entonces, una iglesia gloriosa es una que está sujeta a Cristo y es una que se santifica. La persona que profesa ser cristiano, pero no quiere apartarse del mundo, menosprecia la sangre de Cristo. Pisotea la sangre de Cristo. La tiene por inmunda. Y es algo que debemos de entender. Y 3, para terminar, una iglesia gloriosa es una que tiene un espíritu de sacrificio. Bueno, el Señor, hermanos, se sacrificó por la iglesia. Eso dice la Biblia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, se sacrificó a sí mismo por la iglesia. ¿Sí? Ahora, si el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, también el marido estará dispuesto a hacer sacrificios por su esposa y estará dispuesto a sufrir y aún morir por su esposa, así como Cristo murió por la iglesia. ¿Y cómo debo conducirme con mi esposa? Bueno, mira a Cristo, el esposo, en su relación con la iglesia. Él la ama. Él se sacrifica por ella. Él está atento a sus intereses. Él la cuida. Es sensible a las necesidades de ella. Y lo que hace sufrir
o lo que más bien sufre por la iglesia. ¿Cómo lo eres tú y persona como miembros del cuerpo de Cristo? Debemos preguntarnos. A su vez, la esposa debe preguntarse, ¿cómo debo conducirme con mi marido? Fíjate en la iglesia. Fíjate en la desposada, en la escogida, la iglesia, en su relación con Cristo. La iglesia debe respetar a Cristo. La iglesia debe reconocer que Él está llamado a ser la cabeza de la familia. Y va a responder positivamente a su liderazgo. Va a escucharlo, va a mantener unidad en propósito y en voluntad con él, y será una ayuda idónea para el marido, Y ahí habla que veamos Génesis capítulo 2, el verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, una ayuda idónea para el marido va a fijarse en la hermana como la desposada, la escogida, la iglesia se sujeta a la cabeza. Va a fijarse en su relación con Cristo. Bueno, si en la iglesia las hermanas respetan a Cristo, en el hogar deben de respetar a sus maridos y en cualquier lugar. Si la iglesia está compuesta de hermanas y hermanos, si las hermanas reconocen que el esposo está llamado a ser la cabeza, entonces las hermanas, así como están sujetas a Cristo, que es la cabeza, se deben sujetar a sus esposos. Y deben responder positivamente al liderazgo. La esposa debe de escuchar, debe mantener unidad en propósito y en voluntad con el esposo, de igual manera que Cristo, siendo el esposo, y la iglesia, siendo la desposada, de igual manera, así, entonces debe de existir un espíritu de sacrificio. Sacrificarse el uno por el otro. Entonces, en conclusión, amados hermanos, recordemos que cuando la iglesia está sujeta a Cristo, es una iglesia gloriosa. Si queremos, hermanos, glorificar a Dios como iglesia, debemos tener en cuenta la voluntad de Dios, la cual es que Cristo es cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y debemos sujetarnos a Cristo, debemos santificarnos con la palabra de Dios, y debemos, hermanos y hermanas, seguir el ejemplo de Cristo, que se sacrificó por su iglesia. Y nosotros, como esposos, como hermanas, debemos sacrificarnos para sujetarnos, para apartarnos, separarnos del mundo y hacer la voluntad de nuestro
Dios. Señor nos bendiga y nos ayude a ser la verdadera iglesia gloriosa que glorifica a Dios por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga.